creo que si hay algo que tenemos que celebrar y hay algo que el Señor nos manda a recordar, es muerte, sepultura y resurrección, porque esa es la base de toda nuestra fe. Entonces, gracias al hermano que nos ha venido guiando, si usted ha estado atento, aunque no es un orden preciso, pero creo que ha ido guiando en el sentido, la Biblia no nos da un orden cronológico de tal minuto, tal hora, pero a lo largo de los eventos está la preparación de. Entonces, gracias al hermano que se toma este tiempo de ir buscando los textos, y obviamente para ir aprendiendo. Pero, hermanos, hay muchas actividades. El día viernes hay reunión, ¿verdad?, de oración. Sí. Les animamos, casi siempre estamos los mismos y queremos ver gente diferente, ya sea incrédulos o ustedes. Hagan el esfuerzo, yo sé que a veces es pesado, llegan cansados y pues llegan agotados, ¿no? Pero hermanos, nunca está de más. Chavos, ¿se me apoyas con él? No se ve. ¿Así se lo están viendo ustedes? Ah, ya. Bueno, aquí no se ve, pero no importa. Está bien, ahí yo lo alcanzo a ver. Entonces, si puede, haga un espacio para ir a la casa con nuestro hermano para estar aprendiendo, porque normalmente tiene un estudio ahí, y va a ser bueno. Y el día sábado, le esperamos el viernes, y el día sábado le animamos. Esta actividad tiene como propósito reunirnos como iglesia, pero sería triste que estemos 3 o 4 compadres y el resto de la iglesia no esté. Es una actividad que tiene como propósito generar coinonía, comunión, vamos a pasarla bien, vamos a comer poco, vamos a llenar mucho, no, es al revés. Pero hermanos, queremos que hagan el esfuerzo. Yo sé que a veces no pueden algunos por diversas cosas, pero si está en su posibilidad de ir, vaya, es bueno este tiempo como iglesia. Tenemos muy poco tiempo, de hecho se sorprendería usted si usted conversa con alguien en ese momento o en ese lugar y ese día, nos conocemos de vista, pero no tenemos más contacto con la otra persona. Y puede ser que, no sabía que te gusta esto y no sabía que te disgustaba esto otro, pero es interesante. Entonces, si puede, ponga como prioridad las actividades de la iglesia. Y el domingo estamos una vez más reuniéndonos acá. Ya le quité 3 mensajes de avisos al hermano, pero bueno, después los va a volver a repetir por si alguien se lo olvidó, pues lo podemos repetir. Pero hermanos, estamos entrando a esta carta y bueno, mantener sencillez y pureza de la devoción a Cristo, porque era algo que faltaba. Y vamos en el día de hoy, bueno, el título, no suelo romperme la cabeza buscando el mal uso de los dones, y sería la segunda parte, y con eso terminaríamos el capítulo 14. Pero si usted no ha estado, si usted se ha perdido un poco, en el capítulo 12 Pablo nos enseña acerca de los dones espirituales, la diversidad de los dones, pero la unidad que existe en Cristo. Entonces dice, así como hay muchos dones, hay un solo cuerpo. Los dones, he explicado, todos por lo menos tenemos un don, pero no puede un creyente tener todos los dones, porque entonces sería solo una iglesia. Y Dios no trabaja con individuos únicos, trabaja en grupos. Y por eso que todos los dones tienen como finalidad edificar a la iglesia local. Pero a la luz de esto, hace un paréntesis, en el capítulo 13 les muestra algo que la iglesia de Corinto no tenía, que era el amor. Y les dice Pablo, si existiera este amor y existiera de una forma pura, usted todo lo soportaría, todo lo perdonaría, y usted no haría nada para envanecerse o nada para denigrar al otro. Pero como no existe este amor el cual Dios desea que sea parte de todos los corintios, por eso que el uso de los dones es una vanidad en los corintios y no una edificación para la iglesia local. Y llegamos al capítulo 14 y les dice, bueno, siguen tan envanecidos y no han entendido que lo importante es el uso, y dice, ok, a pesar de que hay muchos dones que están vigentes, yo les exhorto a que todos no impidan hablar en lenguas. He explicado que en ese tiempo existía y estaba vigente. Pero le dice, pero háganlo con un orden, hay alguien que lo puede hacer. Y también después parte y les dice, bueno, ya una vez que lo han entendido, si existe armonía en la iglesia de Cristo, pues va a ser más edificante. Y entramos entonces a la segunda parte que vamos a ver el día de hoy, acerca de este
del mal uso de los dones. Pero antes vamos a orar para poder ir a la presencia del Señor y que me pueda usar para compartir el mensaje y que el mensaje sea el que le edifique y que usted glorifique a Dios y que yo solamente sea un vocero humano, pero que no tenga nada que ver con la palabra, es decir, no alterarla, sino ser fiel al texto. Querido Dios y Padre Santo, te damos muchas gracias por esta tarde, Señor, en la cual nos permites estar aquí para honrar, alabar y glorificar tu nombre. Hemos venido, Señor, con la necesidad de que tú hables a nuestro corazón. Y yo no conozco la realidad de cada uno de mis hermanos o hermanas que se encuentran en este momento aquí. No sé si haya enfermos en este momento, no sé si haya desánimo, no sé si haya tristeza, no sé si haya frustración, no lo sé. Pero te ruego que este texto pueda ser de tanta edificación en la vida de mis hermanos y hermanas, que pueda alentarnos y que a través de tu palabra podamos encontrar ese gozo que solamente viene de ti, porque tu palabra es viva y eficaz y penetra y obra de la manera en la cual cada uno lo necesitemos. Te damos gracias y te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos, le decía, en la segunda parte, y si usted puede abrir su Biblia, por favor, en Primera a los Corintios, capítulo 14, vamos a ver desde el 14 del versículo 20 hasta el 25, y Pablo va a venir dando la última parte con respecto a los dones. Vamos a llegar la próxima semana, después de Semana Santa más bien, vamos a llegar y vamos a ver el capítulo 15, cómo Pablo refuerza mucho la resurrección. Era tanta el desconocimiento que obviamente en el capítulo 15 él lo va a reforzar, pero en este momento nos toca el capítulo 14, y mire con qué parte, si usted observa acá en la gráfica, dice, Pablo desea que sean maduros, y parte en lo siguiente: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, dice la segunda parte, sino sed niños en las cosas que los llevan a la malicia. Aquí Pablo empieza a usar algo importante y les dice, usa un ejemplo de un niño, dice, miren, así como un niño no es noble para hacer cosas malas, dice, así tendrían que hacerlo ustedes. En su modo de pensar es puro, dice, lo mismo que tendría que predominar. Pero sin embargo no es así con ustedes, Corintios. Y dice la segunda parte, pero sed maduros, pero maduros dice en el modo de pensar. Malicia también estuve buscando un poco y habla de algo de mala calidad. Es decir, algo que no edifica porque no es de buena calidad. Y también les dice en el versículo 21, mire, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aún así me oirán, dice el Señor. Mire Isaías capítulo 28 porque es el texto que está mencionando, y si se ha dado cuenta, Pablo usa mucho del Antiguo Testamento para reforzar algunas cosas, y es cierto que es historia, es cierto que son relatos que ocurrieron, pero que eran precisos porque la nación de Corintio, se había alejado de eso, de los principios, así como la nación de Israel también lo había hecho. Isaías capítulo 28, versículo 11. Porque en lengua de tartamudos y en lengua extraña, y en extraña lengua hablaré a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dar reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Desecharon tanto, recuerde, veíamos el domingo, dice Isaías, a tus profetas han matado, dice, y los han desechado, solo yo he quedado y procuran matarme. ¿Hasta dónde puede llegar el grado de perversión de un grupo y desechar tanto a Dios que incluso estuvieron dispuestos o tenían como mente asesinar a quien estaba dando un mensaje de parte de Dios? ¿Y por qué? Porque propio de lo que decía, las 4 etapas, no las repito, pero estaba hablando de los 4 procesos de cada individuo, que puede ser asociado a cada país, puede ser asociado a cada iglesia, tienen cierta relación, aunque no necesariamente es forzoso que sea así. Pero mire versículo 22, y aquí empieza Pablo a corregir. Mire, cuando usted se encuentra, en lo personal, no soy aficionado o no me atrae, a la apologética, y explico qué es esto. La apologética es la defensa de la fe, y en realidad nosotros no somos apologetas. Un apologeta es el que defiende cualquier causa. Nosotros somos apologistas.
Porque el apologista defiende la fe como tal. Entonces, no me gusta tanto la apologética o la apología, porque hay más argumento científico que bíblico. Entonces creo que cuando uno sabe usar la Biblia, no necesita uno respaldarse de ciertos argumentos, y en lo personal no me atrae, aunque no estoy en contra de aquellos que lo hacen. Hay grandes hombres de Dios, hay grandes hombres que les gusta desarrollar estos debates, está bien. En lo personal no me atrae, prefiero invertir tiempo en discipular y no en debatir. Es mi apreciación, usted puede tener la apreciación que sea. Pero mire qué dice en el versículo 22. Así que las lenguas son por señal, no a quién, sino a quién. Claro, y me empieza a dar su argumento del por qué. Vuelvo a leer. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Qué está diciendo? Mira, ¿y a dónde iba cuando hablaba este ejemplo? Cuando usted conozca a alguien que dice que habla en lenguas, o que escuchó con un misionero, que escuchó a un hermano, dile ok, pero hay algo bien básico. El propio Pablo lo explica. Las lenguas, si es que existieran, yo creo que ya no están vigentes por la Biblia, pero si existieran, yo le puedo decir a esa persona, el mensaje es para los incrédulos, no para los creyentes. Entonces, ¿qué valor tiene si en la iglesia alguien habla y alguien da un mensaje? Pues si la Biblia ya es clara, no le hace falta nada a la Biblia. Entonces no tiene propósito, no es útil y como tal no sirve, porque no tiene un propósito. Pero la profecía sí, mire qué dice versículo 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y mire qué ejemplo pone, y ahora voy a explicar lo siguiente. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos, personas que no están capacitadas, es decir, con bajo conocimiento de lo que se está haciendo, o incrédulos, ¿no dirán que estoy locos? ¿Usted ha asistido o ha visto una manifestación de los grupos carismáticos? A mí me pasó les digo que antes el título bautista era un título que te respaldaba con algo, ahora ya no. Ya al ser bautista dices, bueno, pero ¿cuál es tu evangelio? ¿Qué crees de la salvación? ¿Qué crees del arrebatamiento? ¿Qué crees de aquí? ¿Qué crees de allá? Y dice, bueno, creo que eres todavía mi compadre, pero mi hermano no, porque no garantiza. Una de las cosas que a mí más me sorprendió fue cuando visité en una actividad propia del instituto, viajamos a Cuba, y en una iglesia, en una convención de iglesias bautistas, una mujer empezó a hablar en lenguas. Y yo dije, el diablo, como dicen, ¿no es esa cosa? Yo dije, ¿qué está pasando? Y los hermanos, los que eran parte de eso, estaban avergonzados. ¿Sabe qué? No pensamos que iba a suceder eso. Nosotros no creemos. ¿Y sabe qué ocurrió? Literalmente todos se salieron y la persona se quedó sola. Y después dijo, ustedes, y empezó a agredirlos verbalmente, no con palabras vulgares, pero sí palabras incómodas. Y dije, entonces, ¿por qué no te seguimos el juego? Entonces ahora te enojaste. Pero hermanos, es claro que Pablo dice, las lenguas, como ocurrió en Hechos capítulo 2, es un mensaje para el incrédulo. Para el creyente hablemos palabras que todos entendamos. Las del capítulo 14, en los primeros versículos 19, dice Pablo, termina, pero en la congregación o con los hermanos prefiero hablar 5 con entendimiento que 10,000 en lengua extraña. No es que es una fórmula, pero está usando un ejemplo. Mire versículo 24. Él les decía, entonces, si todos hablaran lenguas acá, que no, espero que no, pero si todos hiciéramos eso, llega una visita y va a decir, estos sí están dañaditos. Con razón sí van, porque es claro, estos sí necesitan un lavado de cerebro. Hermano, eso no trae edificación. Y por eso que tú dices, tú eres de los que hace cosas raras, yo no hago cosas raras. Es que algunos hacen, pero yo no. Dios conmigo no trabaja con las emociones, Dios trabaja con el intelecto, por eso me enseña la Biblia. Y el objetivo de la predicación no es apelar a sus emociones, sino apelar a su intelecto. Es decir, eso dice, eso entendió, eso se hace. Mire, versículo 24.
Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose, mire qué maravilloso, y así postrándose sobre el rostro, adorará al que le dio el mensaje, a Dios. No está hablando de que el Señor puede usarme a mí, puede usar a cualquier predicador, sí, pero dice que el objetivo es adora a Dios. Recuerde que los ángeles, cuando se postraban sobre Pablo, le dicen: no, adora a Dios, nosotros no, somos igual que tú. Pero el hombre en esta época busca esta adoración y le está quitando el lugar a la persona más importante, que es el Señor. Y aquí Pablo corrige, vuelvo a leer. Así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios. ¿Qué cosa? Declarando que verdaderamente Dios, ¿qué cosa? Está en medio vuestro o entre vosotros. ¿Por qué? Porque así todos me hicieron literalmente bolita y todos me hablaban del evangelio, que ¿sabe qué dije? Sí, tengo que recibirlo. Pero si hablan raro y se hacen cosas raras, va a decir: no, creo que este lugar, no he llegado a tal ni extremo de locura. Pablo tiene como meta corregir a los corintios y empieza a usar cierto sarcasmo para mostrarles que lo que ellos hacían solamente tenía un nombre: vanagloria, porque no era algo que edificaba la iglesia local. Mire capítulo 26, al versículo 32, leo el versículo 26. Y mire cómo empieza Pablo a desafiar a la iglesia en Corinto. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, ¿cada uno de vosotros tiene salmo? Aquí ya está enfrentándolo, dice: ¿acaso ustedes tienen un salmo para edificarme o edificar a la iglesia? ¿Tiene doctrina acaso? Mire cómo los desafía. ¿Tiene lengua? Es decir, cada uno lo tiene. ¿Tiene revelación? Es decir, tengo un nuevo mensaje que ni siquiera a mí me ha dado el Señor. Mire, y no está jactándose Pablo, sino que los está desafiando. ¿Tiene interpretación? Y les resume una frase sencilla: hágase todo para edificación, porque ustedes no lo están haciendo para edificación, sino para enaltecerse. Cuando los dones, el uso correcto de los dones, no tiene como beneficio decir: ¿se dieron cuenta que soy bueno? ¿Se dieron cuenta cuánta capacidad tengo? Eso es vanagloria, eso es orgullo, y por lo mismo cayó Lucero. Cuando alguien usa su don y cuando alguien lo pone al servicio de los hermanos, ¿sabe qué? No le afecta que no le reconozcan. No le va a entristecer que nadie le dé las gracias. No le va a molestar que él pase desapercibido y que diga: ¿se dieron cuenta de lo que hice y nadie me agradeció? Es que claro, tú lo estás haciendo para ser admirado por los hombres, pero no para el Señor. Y el corazón en mi corazón me va a mostrar: Francisco, tú lo hiciste para beneficiarte tú, pero no lo hiciste como un servicio y como una adoración a Dios. Por eso que cuando no te reconocieron, tu corazón se entristeció. Entonces, ¿cuál es el problema? El ser humano. Mire versículo 27. Si habla alguno en lengua extraña, mire, empieza a corregir. Sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y dice, y uno interprete. Dice: ok, yo sé que está vigente, pero si de verdad existe, hagan un orden. Uno habla y otro calla. ¿Se ha dado cuenta que cuando estamos en una reunión cualquiera y todos hablamos al mismo tiempo, nadie entiende nada? Y dice: hermanos, a ver, habla usted, termina y habla usted. Y tenemos que, imagínense, en Corinto dice: si todos hablan esa lengua que vamos a pensar que existe, va a ser una confusión. Decía en el capítulo anterior, ¿no? El capítulo 14 del versículo 1 al 19. ¿Cómo dirá el que está a tu lado amén si no entiende lo que estás diciendo? Es que yo hablo en mi espíritu. Sí, pero si hablas en un idioma que todos entendamos, cualquiera puede decir amén, gloria a Dios, aleluya, lo que sea. Sí, porque estamos entendiendo lo que estás diciendo, pero así el único que se edifica aparentemente eres tú. ¿Por qué? Por tu vanagloria. Mire versículo 28. Y si no hay intérprete, mire, le dice tajantemente: calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Es decir, si tú lo tienes, Corintios, nosotros no somos corintios,
Si usted lo tiene, Corintio, habla y decir, Dios, no hay en este momento intérprete, pero entonces voy a hacer que este don, que esta capacidad que tú me has dado, entonces la uso en mi beneficio. ¿Pero por qué? Porque no había un intérprete. Versículo 29. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. ¿Juzguen qué? Si el mensaje que está diciendo es mensaje de Dios o palabrería del profeta. Porque recuerde que, mire, si estuviera vigente, porque hay una transición, en el Antiguo Testamento aquel que profetizaba algo y si se cumplía era de respeto. Pero si no se cumplía, todos tenían su piedra y era muerto a lapidación, a pedradas, para que lo entendamos. Aquí la transición cambia y dice Pablo, ok, sé que existe la profecía, sé que Dios sigue usando esa revelación, he usado ese medio, pero entonces háganlo también con un orden. Mire versículo 30. Y si algo, porque existe todavía el don en esa época, le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, pone un orden, dice, ok, existe el don de profecía, y si tú lo tienes, no hablen todos. Usted habla, usted se sienta, usted habla. Dice, ¿por qué? Porque no quiere. Pablo lo que tiene en mente es dar a entender de que él atacaba todos aquellos dones que estaban vigentes, sino poner un orden, como lo hizo con el capítulo 5, cuando padre e hijo compartían la misma esposa, como lo hizo en capítulo 1, que había divisiones, como lo hizo en capítulo 7, que menospreciaban a las viudas, como lo hizo en capítulo 8, de la carne sacrificada a los ídolos. Todo tiene el mismo propósito, poner un orden, porque lo estaban haciendo mal. Mire versículo 33. Y aquí con este versículo es bien importante de lo que les digo. Pues Dios no es Dios de confusión. Imagínate, yo digo, es que Dios me reveló algo. La vanagloria es pecado, ya nos habías dicho. Es diferente si yo digo, estuve leyendo esta mañana y el Señor me mostró por lo que estaba leyendo este texto que quiero compartir. Ah, bueno, gracias, porque lo estoy hablando. Pero es cuando alguien manifiesta este tipo de frase, ¿no? Es que el Señor habló a mi corazón. Qué bueno, porque también a mí habló, y a mi hermano, y a mi hermana, y a mi otro hermano, y a cada uno nos habla de diferentes formas. ¿Te habló por la palabra? Qué bueno. A mí me habló a través de la oración. Estaba en oración y sabes que tuve tanta paz que estoy seguro de que lo que estaba pidiendo tengo que hacerlo, porque tengo la convicción que el Señor me está hablando. Dios usa medios y formas para confirmar algo, ya sea bueno, que nos va a traer edificación, o algo malo que nos puede traer algún alejamiento. Y a veces conversaba el sábado pasado con los chicos, cuando estaban en el estudio bíblico, la más difícil es cuando Dios nos mantiene en la espera. Pero ¿será así? ¿Será no? Pues si no te ha respondido, sigue orando. Dios no te va a desechar porque sigas pidiendo lo mismo. Así que usted no se canse de desmayar o no desmaye pidiendo lo mismo. Si nuestras oraciones fueran tan persistentes, como dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, orad sin cesar. ¿Sabe qué ocurriría? Milagros. Milagros reales. Y voy a lo siguiente: enfermos que probablemente Dios sana por la oración, porque Dios lo puede hacer, no necesita a mí, no lo necesita usted, pero podríamos ver eso. El milagro más grande, salvos. Ya llegó uno, ya llegó otro, claro, ¿por qué? Por la oración. Dios usa, y es una herramienta muy descuidada, pero tiene un gran valor. Y ellos lo estaban ignorando. Y como tal dice, y versículo 32, que no lo leí, me lo salté, no sé por qué. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, es decir, desde el Antiguo Testamento, recuerde que el profeta, había ocasiones en las cuales Dios no daba mensaje. Pero era un profeta, sí, pero mientras, ¿qué hay? No me ha revelado nada el Señor, entonces sigamos con lo que tenemos. Llegaba el mensaje y entonces ejecutaban lo que habían escuchado. Pero los profetas, probablemente, por lo que yo veo por lo que yo veo en la Biblia, el don de profecía era selectivo porque usaba a ciertas personas y era temporario. Lo usaba por cierto momento y en ciertas ocasiones no hablaba Dios más.
y probablemente usaba otro. Entonces, al igual que la morada del Espíritu Santo, fue de la misma forma, selectiva y temporaria. Dios eligió a ciertos hombres y después les dio los capacitó con ciertas cualidades, pero después no. El caso más famoso es Sansón. Pero también en Éxodo capítulo 32 y capítulo 35, si la memoria no me falla, cuando el Espíritu Santo viene sobre aquellos hombres que iban a hacer vamos a llamarle así, los planos para el tabernáculo, y son llenos del Espíritu Santo. Entonces fue selectiva y temporaria, después no vuelve a aparecer el Espíritu Santo. Entonces sigue usando, y por eso dice, ¿no acaso el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas? El profeta no hablaba, y si no, porque él sabía que si Dios no le había dado mensaje y él argumentaba que estaba dando mensaje de Dios, le podía llegar, podía ser el último día de su predicación. Entonces, todo Pablo les dice, hágase para edificación. Si de verdad existe lo que ustedes están proclamando, va a traer edificación a la iglesia. Consejo para las lenguas, uno habla y el otro calla. Consejo para los profetas, el mismo. Si tienen nueva revelación, si están recibiendo mensaje, úsenlo para edificación, no para su propia vanagloria. Y en Corinto era algo muy habitual. Avanzamos al versículo 33. Mire, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Por eso, hermanos, miren, Dios es un Dios de orden y lo vemos desde Génesis. El primer día crea una cosa y ahí se va el orden. Imagínense que crea un pez y dice, uy, ¿de dónde lo voy a echar? Porque no he hecho el mar. Dios desde la pura creación, hermanos, yo puedo decir, veo un Dios ordenado y un Dios que tiene un propósito para cada cosa. No es latino, quizás no es como yo, porque dejaría, bueno, hago esto y lo que voy haciendo esto hago lo otro y a ver cómo lo resuelvo. No, desde un principio vemos un orden. Entonces, por eso que cuando dice Dios no es Dios de confusión, sino de paz, porque ellos entendían bien lo que estaba diciendo. Mire, Romanos capítulo 15, versículo 33. Romanos capítulo 15, versículo 33. Y qué hermoso lo termina, ¿no? Y el Dios de paz sea con todos vosotros, y termina, amén. Viene corrigiendo, ¿no? Pablo viene hablando de que quiere ir a Roma, dice que ya ha ocupado todo y ya no hay lugar para predicar. Mira la preocupación de Pablo, es que todo lo he llenado y pues no me queda más que ir a España. Cuando habla España es lo que vendría siendo ahora el territorio que hoy se le llama Checoslovaquia, probablemente ya tampoco existe, no será cómo se llame, pero está hablando de ir a difundir el mensaje aún más allá de tierras que no estaban evangelizadas, porque ya todo lo había llenado. Mire, 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 16. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 16. De hecho, algunas Biblias tienen título, ¿no? Bendición, dice final. Y el mismo Señor de paz, mire, os dé siempre paz, segunda vez, en toda manera, el Señor sea con, ¿quién? Con todos vosotros. Porque entendían que si había algo en lo cual la fe, tanto del judío como la fe del creyente, tenía que reposar en la paz del Señor. Dice Gálatas, ¿no? Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones en lo que tú quieras. No, dice, en Cristo Jesús, Señor de los judíos. No, dice Pablo, Señor nuestro. Porque Pablo estaba estableciendo que esa era la única paz verdadera. En el Antiguo Testamento, y si usted ha visto o conoce algún judío puro, porque ahora sabemos que hay muchas cosas, pero si usted ve a un judío puro, una frase, el saludo de ellos es Shalom. Ya la mencioné, pero no creo que voy a empezar esa es la palabra que ellos usan. ¿Qué significa Dios de paz o el Señor te dé paz? Es un saludo muy respetuoso dentro de la propia cultura. ¿Por qué? Porque para ellos era primordial entender de dónde obtenían y quién era esta paz, que no se podía encontrar otra cosa, y gloria a Dios por ello, que solamente era Dios Padre, o el propio Señor Jesucristo, que sigue siendo Dios. Mire Hebreos capítulo 13, versículo 20. Hebreos capítulo 13, versículo 20.
Hebreos capítulo 13, versículo 20. Si está allí, sí. Y si no, debería estar. Dice, termina interesantemente igual, la última parte. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos, mire, interesante, ¿no? Como el escritor de la carta a los hebreos le dice a los hebreos, este Dios de paz, ¿sabes qué hizo? Resucitó a Jesucristo. Por si no lo entendías todavía después de estos 13 capítulos, te voy a dar el mensaje. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor, y nos da cualidades, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, y sigue una serie de cosas. ¿Por qué? Porque quería confirmar quién era y cómo se obtenía esta paz. Y ahora entramos a un capítulo, y espero, y he orado mucho, hermanos, porque hay una gran... A ver, si yo no soy prudente y no me aferro a la Biblia, puedo terminar dañando a alguien y yo voy a tener que dar cuentas al Señor. En la iglesia, hermanos, a veces, en algunos lugares, se malinterpreta el contexto. Si usted está siguiéndome hasta aquí, Pablo viene hablando del Dios de paz, viene hablando de la profecía y viene hablando de los dones. Pero cuando no hay un entendimiento, y mire, vamos al versículo 34, y dice así, y vuestras mujeres callen en las congregaciones. Una de las cosas que yo he visto muy tristes es cuando dice la mujer no tiene voz ni voto aquí. Si seguimos el contexto de lo que viene hablando, habla de la profecía. ¿Por qué? Les he explicado. En Corinto las mujeres profetizaban, eran profetisas. Las mujeres dirigían los servicios. Las mujeres eran las encargadas de la alabanza. Las mujeres eran las encargadas del sacerdocio, eran sacerdotisas. Y todo giraba en torno a la mujer. Por eso que cuando Pablo dice, las mujeres callen en la congregación, simplemente está diciendo, no puedes predicar. Y mire por qué, vamos a leer el versículo 34. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. La mujer no podría profetizar, porque recuerde que Pablo, cuando le escribe a Timoteo, les explica el por qué. En Romanos habla algo al respecto. No es por capacidad, porque yo no dudo de que hay mujeres mucho más capaces que todos los hombres que estamos aquí juntos. No es capacidad, es un orden que Dios estableció. Por eso les decía, cuando no se entiende el versículo y a la luz del contexto que venimos viendo, se puede decir, la mujer, usted no puede decidir nada. No puede decir nada si se está tomando una autoridad. Porque dice, mire, la segunda parte, el versículo 35, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. Y aquí está el por qué. ¿Por qué es indecoroso que una mujer hable en las congregaciones? No se sabe el contexto del por qué lo menciona, no hay un trasfondo, pero mi imaginación me hace pensar que como venían de un trasfondo donde la mujer daba estudios o predicaba o dirigía las reuniones, probablemente, en mi apreciación, no hay argumento bíblico, que quizás ellas empezaron a interrogar la labor que estaba haciendo el propio Pablo o la labor que estaban haciendo las personas en Corintio, y que generaba confusión. ¿Y cómo es posible que pase esto dentro de la iglesia? ¿Acaso la Biblia no enseña otra cosa? ¿O acaso no es correcto esto? Dentro de Corinto se generó ese conflicto. Y por eso que Pablo les dice, mire, hermanas, como hay mucha confusión de esto, y más que traer edificación, está trayendo problema, como consejo, si usted tiene duda de algo, de la forma cristiana de desarrollar esto, pregúntele a su esposo. De hecho, mire, estuve buscando un poco a qué se refiere. Cuando habla de permitido, dice, no les permitido, es decir, que no se le ha dado el permiso. Esa es la idea de esta palabra. Hablar, simple y sencillamente, es anunciar o predicar. Entonces, cuando dice, no les permitido hablar,
no es que no tenga, hermanas, a partir de ahora les vamos a cortar la lengua y ustedes ya no van a hablar. No, está diciendo, no pueden usar el púlpito para manifestar o exponer un mensaje. Por eso dice, no pueden hablar, y le pongo el contexto, no pueden predicar en la congregación. Mire, lo leo con ese contexto para que usted lo entienda. Yo creo que lo entendió, pero si no, voy a ver. Las mujeres no pueden predicar en las congregaciones, porque no les es permitido predicar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque miren, incluso aquí dice, ¿qué cosa es indecoroso? Es decir, es algo malo, es algo hasta incómodo. ¿Qué cosa? Que una mujer predique, ¿en dónde? En la congregación. No, Pablo no es que era un machista, no es que Pablo odiaba a las mujeres. Pablo está diciendo, por el trasfondo iglesia corintio o de Corintia que ustedes tienen, se han dado cuenta que el modelo que ustedes estaban habituados no trae edificación a Cristo, porque no es un modelo que Dios estableció. Por eso que la mujer no debe predicar. Cuando vuelva usted a leer el texto y si alguien dice es que la Biblia dice que la mujer debe callar en la congregación, sí, porque no les es permitido el púlpito, pero pueden tener un ministerio. Cuando se reúnen las mujeres, ¿quién está enseñando? ¿Otra mujer? ¿Es eso malo? No, ustedes tienen que enseñar. Pedro dice, las casadas o las ancianas, perdón, dice, enseñan a las mujeres jóvenes cómo tienen que comportarse. No está diciendo no. Y como Pablo dijo aquí también, no pueden decir ni una palabra, hermana. No, está hablando de la predicación y de la profetización, que era algo que estaba malo en la iglesia en Corinto. Por eso que también a la luz de estos textos no es bíblico el púlpito para la mujer. Y nuevamente no es por capacidad, puede ser que sea muy capaz, puede ser que sea mucho más eficaz que muchos hombres, y yo no tengo temor de decirlo, y no importa que esté grabando. Hay una mujer que yo admiro, que no voy a decir su nombre, que nunca, no he conocido, bueno, sí he conocido hombres, pero no, esa mujer tiene tanto conocimiento bíblico que yo estudio con ella. O sea, no, porque tiene mucho conocimiento. Y lo hace ver tan fácil, yo digo, claro, tiene el don. Y yo aprendo mucho de ella. Y compro libros y digo, qué interesante, o sea, cómo Dios la capacita tanto, pero ahora obviamente pasa el tiempo y se ha desvirtuado su mensaje. Pero de que sabe mucho, eso no, es innegable. ¿Sí? Pero entonces, nuevamente, hay limitación. Desde el Antiguo Testamento, si el Señor quisiera que la mujer fuese parte del sacerdocio, las hubiera elegido. Pero es un asunto divino. Yo no escribí el mensaje. Por eso les decía hace rato, prefiero poner el parche o la cura antes de provocar una herida. Cuando no se entiende el contexto, se puede dañar, y es muy fácil dañar, pero es muy difícil restaurar. Por eso que a la luz de lo que venimos viendo, sí, no puede predicar, ok, pero hay muchos ministerios, y si no inventamos ministerios, pero usted tiene que hacerlo. La mujer tiene que poner en práctica su don. Bueno, pero entonces, ¿qué puede hacer la mujer? Si usted no ha venido el domingo, y aprovecho de invitarlos, hay dos hermanos, un hombre y una mujer, que están enseñando muy buenos estudios y usted se lo está perdiendo. ¿Y cómo una mujer? Claro, pues este es un estudio bíblico, es un instituto. Cualquiera puede enseñar, que tenga conocimiento. Venga, si usted no le cuesta entender ciertas cosas de la Biblia, venga y va a aprender. Son muy capaces, estamos siendo edificados como iglesia, y le animo, venga a estudiar. Usted se va a sorprender de lo que va a aprender, pero es donde ejerce uno el don. Y si no es acá, entonces ¿dónde lo va a hacer? Pero participe. Mire, 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 11, lo que le decía Pablo cuando le escribe a Timoteo. Recuerde que Timoteo era el pastor de la iglesia en Éfeso. Y Éfeso como Corinto estaban a la par. Yo creo que no había una menos mala que otra, eran igual. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 11. Y usa un ejemplo similar con respecto a la enseñanza o la predicación. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 11. No es segunda, debe ser primera, a ver.
Sí, es primera, me confundí, es primera. A uno que estaban atentos, no hay problema. Es primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 11. A veces me pregunto si tengo displasia de cadera o no, pero yo creo que sí, porque confundo los números. Pero bueno, al menos corregí. Mire, primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 11. La mujer nuevamente dice, aprenda en silencio con toda sujeción, hablando del contexto similar a Corintio. Porque no permito a la mujer enseñar, mire, aquí nos dice, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Cuando habla de este contexto, no es que la mujer no hable, no, está diciendo, una mujer en la iglesia no tiene que ejercer una autoridad sobre el varón. Y eso puede ser a través del púlpito, pero es diferente si hay una hermana que está encargada de alguna actividad y me manda a hacer algo. ¿Te está ejerciendo autoridad? No, porque hay una actividad. Sí, porque, mire, somos tan extremos, nos vamos a un lado a otro. Pero el punto es, no debe ejercer autoridad espiritual sobre algo que puede ser incluso el mismo púlpito. Por eso dice, no permito a la mujer enseñar. ¿Dónde? Desde el púlpito. Ni ejercer dominio sobre el hombre. ¿Desde dónde? Desde el púlpito, no en otro ambiente. Sino dice a estar en silencio. Y nos explica el por qué. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Ahora, otro versículo que a veces se usa fuera de contexto. Entonces, entre más hijos tenga una mujer, más salva es. No, está diciendo que si ella es una madre, si Dios le da ese privilegio de ser madre, va a invertir tiempo en su hogar, en desarrollar otras actividades que no van a tener interés en el púlpito. Va a decir, eso que lo hagan los hombres, yo hago otra actividad. Mire, pero se salvará engendrando a hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. No es que la que tiene más hijos es más salva, no. Nuevamente, porque una mujer que se preocupa de las cosas de Dios, que se preocupa de su hogar, que se preocupa de su entorno, pues, ¿qué me voy a estar metido? Que se frustre otro hombre, a mí no me toca eso. Es por un asunto de orden, no es capacidad. Entonces, vemos, hermanos, miren, llegamos al versículo 35, como lo había leído acá. 1 Corintios 14, 35. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos por qué es indecoroso. La palabra indecoroso simple y sencillamente significa, ¿qué cosa? No está bien, no es correcto. Y dice, y eso incluye la dirección del servicio, porque todo lo que se hace en el púlpito es diferente si una hermana, porque una vez me hicieron la gran pregunta, ¿no? A lo mejor era una gran pregunta para la persona, pero para mí fue una pregunta normal. ¿Y qué ocurre si una mujer dirige la alabanza? Pues la alabanza. ¿Puede hacerlo? Aquí lo hace la hermana. ¿Es en contra? ¿Está ejerciendo autoridad? No, porque no está guiando en la alabanza. Y si no, yo le haría el desafío. Pase usted a cantar. No canto bien feo, pues entonces no reclamen. Sí, pero a veces somos extremos. No es malo. Y yo no, de hecho, una compañera, bueno, no una compañera, una alumna, su examen final fue, o su especialización o memoria, como le llamen, fue acerca de la alabanza y el rol de la mujer en la misma. Y fue un estudio tan bueno que dije, sí, puede dirigir la alabanza, puede hacerlo. Saquen sus piedras, pero hay un argumento bíblico que lo puede, no refutar, pero puede usar en mi defensa. Así que puede hacerlo, no es malo. Sigamos versículo 36. ¿Acaso ha salido, mire, vuelve a regresar al contexto de los hermanos? ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? Dice Corintios, solamente de ustedes y no de nadie más ha salido el mensaje divino. Mire, dice, o solo a vosotros ha llegado, es decir, a nadie, a los efesios, a los gálatas, a los filipenses, a nadie ha llegado, ni a los romanos, solamente a ustedes. O sea, ¿se jactan tanto de eso? Mire, versículo 37. Y aquí ese es un punto bien importante. Si alguno se cree profeta o espiritual, dice Pablo, reconozca que lo que os escribo son mandamientos míos, doy mi parecer. No, dice en el capítulo 7, mas esto digo no por mandato, sino doy mi parecer, que bueno le sería a la mujer quedarse como está o al hombre quedarse como está.
¿Por qué? Porque dice, yo también he sido guiado por el Espíritu Santo a través del Señor. ¿Pero qué le dice? Claro, hermanos, simplemente dice, si ustedes saben, si hay de verdad existe un profeta en este momento, Corintios, y esa persona es espiritual, sabe que lo que estoy diciendo es el mensaje de Dios, no estoy alterando nada. Versículo 38. Y mire, Pablo estaba siendo directo. Mas el que ignora, ¿qué dice? Ignore. El que le dé lo mismo, porque le dé lo mismo, tendrá que dar cuentas a Dios. Versículo 39. Así que, hermanos, mire cómo termina. Procurad, dice, profetizar y no impidáis hablar en lenguas, porque estaban vigentes. Pero mire, dice, pero, recuerde que es un contraste, hágase todo decentemente y dice, claro, están vigentes, ya saben, uno habla, el otro calla, otro habla, el otro calla. Si existe, existe. Pablo no estaba en contra de los dones de lenguas genuino, como en Hechos capítulo 2, ni tampoco estaba en contra de la profecía, como también él recibió siendo apóstol, mensaje o revelación de parte del Señor. Se está vigente, pero todo tiene un orden, porque Dios es un Dios de paz y es un Dios de orden. Hermanos, espero que este texto nos lleve a reflexionar, nos lleve a amar a Dios y no se vaya con la tristeza de que usted no puede hacer ciertas cosas, hermana. Dé gracias a Dios de que usted puede hacer muchas cosas y a veces yo creo que dentro de la iglesia nos hace falta mostrarle a las hermanas de las oportunidades que tienen para servir en muchos ministerios. Dice, ok, no puedo predicar, pero puedo hacer otro ministerio. Claro, y si no le digo, inventamos uno. Eso no hay ningún problema. No se vayan con la tristeza del por qué no pueden hacer tal cosa. Váyanse con la alegría de que usted tiene un don y Dios lo va a usar para la edificación de su iglesia local. No todo en la vida es púlpito, no todo en la vida es dirigir. Hay muchos ministerios. Hay una hermana encargada del ministerio de hospitales. ¿Es eso malo? ¿Está ejerciendo autoridad sobre mí? No, ella es la líder y yo la apoyo. Entonces, no se vayan con esa tristeza, más bien, bueno, no nos podemos hacer eso, pero podemos hacer otra cosa. Y va a cambiar nuestra percepción y nuestro amor a Cristo no tiene que estar limitado por algo, sino más bien tiene que fortalecerse y agradecer por quién es Dios en nuestra vida. Vamos a terminar en oración. Querido Dios y Padre Santo, muchas gracias por este texto, porque nos ayuda a ver, Señor, la crueldad del corazón de los corintios, pero también me expone a mí en la maldad de mi corazón. Puedo ser jactancioso, puedo ser vanidoso, puedo ser orgulloso, e incluso puedo ser un instrumento que más que edifique, destruya. Puedo ser un instrumento que más que traer bendición, traiga tristeza y dolor. Te ruego, Señor, que así como los corintios, Pablo corrige muchas cosas, que puedas corregir cosas aquí en medio nuestro. Que todo nuestro deseo, Señor, sea hacer todas las cosas para honrar y glorificar tu nombre. No a nosotros, Señor, sino a tu nombre sea dada la gloria. Te pido, Señor, por cada hermana y cada hermano que tenemos dones, que tú en tu gran misericordia nos has provisto de ello, que lo podamos desarrollar para la edificación de esta iglesia. Que estos dones, Señor, tengan como prioridad hacerlo para buscar la gloria tuya y la edificación de nuestros hermanos. Y que no sintamos esta tristeza si no nos reconocen, que no nos sintamos avergonzados porque resultó mal, que no nos sintamos indiferentes o tristes o acongojados porque no están valorando lo que hacemos. Porque nuestro verdadero deseo debe ser que sea el único glorificado y el único bendecido seas tú. No necesitamos aplausos, no necesitamos premios, no necesitamos exposición. Simplemente ejecutar nuestro don y tú que seas glorificado por sobre todas las cosas. Si hay alguien que tiene que llevarse toda la honra de todo lo que se hace en este lugar, solamente eres tú. Algunos estamos más visibles, no somos mejores. Simplemente nos has llamado o nos has puesto ciertas responsabilidades, pero no somos mejores. Simplemente estamos ejecutando tu voluntad. Te ruego, Señor, que nos bendigas, que nos lleves con bien a casa y que nuestra actividad del día viernes, Señor, sea de edificación. Que uses a nuestro hermano a través del estudio que nos compartirá.
que utilices la actividad que está planificando, Señor, para alabar y glorificar tu nombre. Y de igual manera, Señor, el fin de semana va a ser un fin de semana hermoso, porque vamos a estar muy activos dentro de este lugar, haciendo muchas cosas, y solamente te pido que humanamente no haya cansancio, no haya desánimo, sino, Señor, gozo, alegría y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Por Cristo Jesús te damos las gracias. Amén.